Estudio de. En este episodio contamos con la presencia de Gilberto Robles Bustamante, empresario sonorense, padre de familia y actual presidente del Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte. Con más de 30 años de experiencia y al frente del grupo QAR, ha liderado las diferentes empresas de su grupo, las cuales tienen presencia en 3 estados, y hoy en día con más de 250 establecimientos en las diferentes marcas, con lo que hace que contribuya mucho en la región. En el episodio se hablará de cómo formarte de comerciante a empresario, también cómo pasar con la actitud de recibir consejos de diferentes cherpas, desde tus padres, tus tíos, tus amistades, así como en este momento, tu familia. También se tocará el tema de cómo escoger tus grandes socios, con los que trabajarás con una misma visión y objetivos, pero a su vez, la importancia de hacerte de grandes colaboradores con los que harás camino y buscarás tener tu familia en el crecimiento de tus empresas. Acompáñanos, será un episodio muy interesante, muy enriquecedor y que a todos nos dejará algo de aprendizaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast La Cumbre de los Cherpas, donde cada invitado podrá darnos unas enseñanzas de vida y de superación personal. En esta ocasión estamos muy contentos porque contamos con la presencia de Gilberto Robles Bustamante, un empresario muy reconocido aquí en el noroeste del país y donde tengo el gusto de que he estado conviviendo en diferentes áreas porque es un empresario que también destaca en ser el presidente de Coparmex aquí en la región. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias. Gracias, Jorge, a tus órdenes. Gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí y sobre todo, aunque este episodio pues, son grabados, pues que logramos subsistir de este día tan caluroso en Hermosillo con un gran récord. Sí, así es, pues 49.5 los grados, el día más caluroso de junio, ¿no? Pero aquí estamos. Muy bien. Y viendo esos temas de el calor, lo que viene de ahí arriba, dime qué te viene a la mente el tema del logo de Superman. Bueno, me gusta mucho los colores del logo de Superman. Yo creo que es mi personaje favorito de la infancia. Y bueno, en algún momento que he hecho algunas cosas con los colores del logotipo, ¿no? Entre ellos, uno de los negocios que desarrollé hace ya casi 30 años, ¿no? Es Casa de Empeño La Mejor. El logotipo viene en los colores, ¿no? Así es. Muy bien. Pues ese tema era el que quería iniciar porque pues qué bueno que me mencionaste que pues es tu personaje favorito en los superhéroes. Y bueno, que vino a determinar con tu negocio, con lo que te pudiste desarrollarte como un gran empresario. Hubo unas bases que te recordó un poquito a tu infancia, los colores, y pues de todo tiene su inicio, ¿no? Y quiero retomar un poquito ese inicio que tuviste. Tú eres una persona que naciste en el norte de Sonora, lugar más caluroso que Hermosillo. Sí. Te viniste de un calor para acá, ¿no? Sí, sí. Sí, yo nací en un pueblo del río de Sonora que se llama Babiácoran. Sin embargo, viví muy poco ahí. La realidad es que los primeros 10 años de mi vida viví en San Luis Río Colorado porque ahí vivía mi familia y de ahí ya nos movimos aquí a Hermosillo cuando tenía alrededor de 10 años, ¿no? Muy bien. Y bueno, crecí aquí en Hermosillo en un barrio de alguna manera clase media, popular, que es San Benito. San Benito. Tengo muy buenos recuerdos, ¿no? de mi infancia ahí en el barrio, ¿no? Muy bien. Pero retomando un poco de tu desarrollo de niñez en San Luis Río Colorado, tengo entendido que tu padre era un comerciante. Sí, no, en ese entonces mi papá estaba emigrado, ¿no? Y trabajaba, cruzaba Estados Unidos, etcétera. Y bueno, vivíamos nosotros en la frontera, fue unos años y luego ya después, cuando nos cambiamos aquí a Hermosillo, ya él empezó a trabajar en lo que es comprando, vendiendo. Tuvimos una mueblería, recuerdo, por allá en 1980. Una mueblería.
80, 81 más o menos. Y de ahí evolucionan otros negocios, ¿no? Que también eran de línea blanca y muebles, etcétera. Pero en ese entonces se usaba mucho el negocio del abono. Okay. Tenía cobradores, tenía vendedores y manejaba su inventario. Y anterior había tenido una mueblería físicamente, me acuerdo por ahí por el Periférico Norte y 12 de octubre. Y después cambió a este otro negocio, siempre pues un hombre con mucha iniciativa, ¿no? Iba cambiando las cosas por la necesidad. Uh-huh. Y bueno, de ahí mis hermanos y yo, sobre todo mi hermano siguiente, le ayudábamos ahí en lo que se podía en aquel entonces, ¿no? ¿Ahí fueron tus inicios del gusto por el comercio? O ya desde que estabas en tu primera parte de la infancia allá en San Luis y que veías que tu papá pues iba y me imagino que fue desarrollando esas habilidades de ser un comerciante. ¿Cuándo fue un toque que tú te viste, sobre todo en la niñez y el adolescente, y que ayudabas a tu padre, que te visualizaste en eso? Pues mira, la realidad es que desde muy, muy pequeños, por ser nuestras raíces de pueblo, desde muy pequeños se inculcaban el tema de trabajar, ¿no? Yo recuerdo a los 12 años por ahí, después de la escuela me iba con mi papá y andar los sábados barriendo guarniciones, limpiando muebles, etcétera, en la mueblería. Pero años después me tocó, él inició un negocio de ferretería por allá en el 84, 80, uh-huh. Por ahí más o menos, ¿no? En el 84. Y ahí ya me metí a ayudarle en el mostrador. Entonces, estando yo muy chico, le ayudaba en el mostrador y ahí aprendí muchas cosas. Uh-huh. Aprendí a tratar a los clientes, aprendí temas que tenían que ver con las líneas de eléctricas, plomerías, etcétera. Y a madurar un poquito en el tema de ser un empleado, ¿no? De trabajar con cierto horario, etcétera. Y a la vez estudiaba. Pero todos esos conocimientos los vas adquiriendo y con el tiempo, cuando tienes que hacer algo y tomar decisiones acerca de lo que vas a hacer, ya sea emplearte o por qué no poner un negocio, pues si tienes un poco de iniciativa te vas por el lado de poner un negocio, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Claro. Años después he hecho muchos negocios, uh-huh. Me he dedicado a ciertas actividades. En unas me he ido muy bien, en otras no me he ido tan bien. Hay unas que me he ido bien y las he escalado. Y bueno, es parte de picar piedra, ¿no? Claro. Y por lo que sé, tu padre te encauzó mucho a que, ahorita que mencionabas que estudiabas mientras trabajabas, a estudiar la temática de comercio, ¿no? Pero tú quisiste ir más allá y fue que también aprovechaste lo de comercio, pues cruzando todos los bachilleratos y todo eso, y llegar a estudiar una carrera relacionada a la administración de negocios en la Unison. Sí. ¿Y qué fue lo que, independientemente que buscó tu padre que estudiaras el tecnicismo de los comercios, pero tú quisiste ir más allá? ¿Qué fue y qué pasó en tu mente? ¿Y cuándo conociste a alguien, viviste alguna experiencia en eso? Mira, cuando estaba trabajando en ferretería, mi papá me comentaba en aquel entonces que los hombres más exitosos de ahí del pueblo uh-huh. habían estudiado comercio. Okay. Cuando salí de la secundaria, que por cierto no fui muy buen estudiante uh-huh. nunca, cuando salí de la secundaria me metí a estudiar comercio. La verdad, contra todo mi interés, ¿no? Porque mis amigos estaban en la preparatoria. Yeah. Entonces yo estudié comercio y eso, híjole, no me gustaba, ¿no? ¿Razón? Pues porque todo el mundo iba por la preparatoria, ¿no? Y como que a lo mejor lo que él no veía, que era el que estudiar comercio era algo inmediato, 1, 2, 3 años y te dedicabas a trabajar. Yo sí veía que a lo mejor tenía las posibilidades de poder ir a la universidad si estudiaba la preparatoria. Entonces estudié un año,
fui auxiliar contable, el segundo año me hice tenedor de libros y el tercero de contador privado. Ándale. Y en el segundo año ya agarré valor y le dije, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir en eso. Muy bien. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues la preparatoria. Y me metí en la escuela, en la preparatoria nocturna. Uh-huh. Ya para entonces pues trabajaba ya un horario corrido y en la tarde tenía la oportunidad de ir. Pero la realidad es que mi papá quería que fuera contador privado. Ok. No es algo que a mí me gustó. De hecho, terminando la preparatoria me metí a la universidad, pero a la carrera de administración. Ahí entré y de esa carrera salí. Y lo hice todo el tiempo, pues trabajando, ¿no? Hubo momentos en los que no trabajaba y hubo momentos, pero en realidad, pues soy un agente de trabajo, ¿no? Muy bien, muy bien. Sé que en el entorno, tu familia, una familia unida y que tienes algunos hermanos, hermanas, te destacabas desde chico en convertirte en un líder o en una persona que ya querías ver por tu familia y pues te adentrabas con ellos, aunque a veces sabía que te mencionaban ahí el famoso Wico, tu hermana, pero ¿cómo fuiste desarrollando ese papel desde joven mientras combinabas pues el desarrollo, el pasarla bien también en la juventud, el crecer, el estudiar y visualizarte en los sueños? Esos roles de ser una persona que te gusta estar en el ayuda a tu familia, ¿nació desde muy joven? ¿O lo veías de alguien de tu familia? No necesariamente creo que tiene mucho que ver que he sido un hombre muy afortunado, ¿no? Ok. He sido un hombre muy afortunado en el aspecto de que pues me he dedicado a trabajar y en la medida que voy trabajando, la vida me ha ido abriendo oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades las he tratado de aprovecharlas. Algunas no, bueno, después me he arrepentido, pero he tratado de aprovecharlas. Uno nunca, yo creo que uno nunca piensa en que vas a ponerte a hacer algo y vas a llegar a un destino y lo visualizas tal cual. No, yo creo que uno siempre busca salir adelante y si vas viendo hacia enfrente, obviamente hay metas que te pones y metas que las persigues, ¿no? Pero el qué tan arriba llegues, eso no, creo que es muy difícil planearlo, ¿no? Pero si vas siempre tirando la pelota hacia arriba, pues siempre algún día vas a pegar en el blanco, ¿no? Muy bien. Cuando tú estabas de estudiante, por lo que me comentaban, tenías una tendencia a tener amistades y te gustaba tener amistades foráneas. Y te gustaba convivir con ellos en el ambiente foráneo, pero al mismo tiempo, por eso hacía muy tema de la familia, al mismo tiempo tú los recibías en tu casa, pues como los buenos foráneos estudiambre, pues estaban encantados Sí. de que los llevaras a comer ahí a tu casa. ¿Qué fue lo que te llamó la atención desde la universidad, empezar a hacer tus relaciones y que trato de imaginar que había mucho aprendizaje, ¿no? Porque podías estar muy cómodo pues con tus amistades que tenías en la San Benito, las amistades que se creaban por la misma familia. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en esos entonces de, oye, me voy a acercar con los foráneos? Estoy seguro, digo, está buena la fiesta también, pero también hay algo de aprendizaje. ¿Qué fue? Bueno, soy una persona de pocos amigos. Ah, sí. Soy una persona de pocos amigos, y de alguna manera, pues en la universidad me tocó conocer a gente que venía de fuera. Uh-huh. Tengo muchos amigos, pero algunos amigos son mucho más cercanos, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso se debe a que compartimos algunos valores, y bueno, incluso amigos míos con los que he transitado años después y he hecho sociedades, etcétera, y he trabajado y son gente que aprecio muchísimo y son gente que me ha enseñado mucho y me ha aportado mucho, como a lo mejor yo también a ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, no es que haya una tendencia a tener ciertos amigos, ya sea por edad o porque son foráneos, sino más bien lo que la vida te va
poniendo enfrente y aquellos valores con los que te vas identificando con ellos, ¿no? Entonces he hecho grandes amistades gracias a eso, pero pocos amigos. No tengo mucho, no soy una persona altamente social, ¿no? Muy bien. Volviendo al tema de tu desarrollo, concreto mucho esto, Gilberto, porque a mí me gusta tener este podcast, independientemente que al ratito platicaremos de los éxitos de tus empresas, crecimiento, que estoy seguro que a nuestros audioescuchas les va a encantar. Pero a mí me gusta mucho dar ese paso de cómo alguien se va transformando, convertirse en ese gran empresario. Y sé que pasaste, como dijiste, muchos negocios tuviste, pero tuviste muchos negocios que fue también tu aprendizaje durante la escuela, ¿no? Y uno de ellos, pues, estaba ubicado donde era la entrada bonita y donde te ponías a vender unos famosos pantalones de mezclilla. Cuéntame un poco, porque pues esa es una buena odisea, estar ahí en un tianguis, ¿no? Tan famoso aquí en Hermosillo. Ya imagino los calores que pasabas ahí, ¿no? Sí, fíjate que estuve por alrededor de 5 años en el mostrador en nuestros negocios de ferretería que tenía mi papá. Ya el último año, más o menos, año y medio, me puso una sucursal y me fui yo para allá a estar ahí, ¿no? Prácticamente que, por así decir, que la administraba, ¿no? Y la atendía. Pero cuando entré el primer semestre de la universidad, curiosamente, por alguna razón no le fue bien a mi papá y terminó vendiendo, creo, cerrando, no sé. Yo ya estaba estudiando en la universidad y me quedé sin chamba. Y en ese entonces, híjole, me fue muy mal porque tenía las manos amarradas prácticamente. Y bueno, ahí fue donde salió el tema del tianguis. Nada más que como no tenía dinero, fui con un tío mío que aprecio mucho, que me ayudó en ese entonces. Y fui y compré un local ahí, ¿no? Total que me dediqué a vender ropa para hombre. Pantalones, botas. Andaban muy de moda las botas del caballito. Sí. Sí, esas y camisas y esas cosas. Tipo gamuza, las botas esas muy famosas. Sí, entonces por una temporada, pues eso me ayudó y me sacó adelante, ¿no? Y ya en el año se puso muy mal, eso fue un fin de año, ya en el año se puso muy mal y lo dejé y el otro año lo retomé el fin de año por temporada. Muy bien, aprovechando la mejor temporada. Pero luego ya me acomodé en otra cosa pero fue un gran aprendizaje porque ahí estamos hablando que iba saliendo de un negocio en donde yo pues prácticamente era empleado. Si bien tenía muchas responsabilidades y tomaba decisiones, no dejaba de ser empleado. Entonces cuando pegas ese brinco a este negocio, ya era mi responsabilidad total. Tenía que ver cuánto vendía, cuánto me costaba. Tenía unos 18 años más o menos. 18 años. Muy joven. Sí. Y me fue bien. Me fue bien. Con el tiempo me prestaron ese dinero, lo pagué. Y ya cuando vi que no era por ahí, pues ya me enrolé en otras cosas, ¿no? Bien. Pero son pequeños momentos con actividades que a lo mejor parecen ser insignificantes, pero la realidad que en cada una de las cosas que he ido haciendo, verás cómo he aprendido. Muy bien. Todo nunca terminas de aprender. Y todo se convierte en algo positivo, ¿no? O sea, ese aprendizaje siempre te va dejando algo positivo. Aunque a veces creamos que perdemos el tiempo en lo que estamos haciendo, la realidad es que estás aprendiendo. Claro. Me gustó mucho, leí la vida de Steve Jobs, el libro, ¿no? Y mencionaba que cuando lo corrieron de la escuela, para no irse a meter a su casa y que lo vieran sus papás ya derrotado por lo que les había costado el mandarlo a la escuela, lo que hizo, se quedó en la escuela y entraba a clases de caligrafía. Entonces era como para el alumnado, eran clases en donde ahí estaba la gente que no tenía nada más que hacer eran las extracurriculares que tenías que cumplir con los puntos ahí. Sí. Pero imagínate en la Universidad de Stanford dedicarte a esas clases. Pues era lo menos importante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando ya hizo lo que es el IOS,
se dio cuenta que gracias a ese semestre que estuvo, o 2 semestres que estuvo, tenemos en el sistema toda la caligrafía que se desarrolló, ¿no? Así es. ¿Cómo me imagino que lo mencionas de esos temas que después los puedes sacar provecho para convertirlos en unas grandes oportunidades? Es correcto. Te haces una persona no ordinaria cuando tienes esos conocimientos básicos, ¿no? Claro. Gracias por compartirnos esto de alguien tan interesante, sobre todo en estas nuevas generaciones que pues, está basado en mucha tecnología que ha desarrollado y que ha impulsado mucho a los negocios. Ahora, sigo con la parte. Sé que después, si no me equivoco, tomaste la decisión de convertirte en venta de automóviles. Bueno, cuando dejé el tema del tianguis, andaba viendo mi enfoque principal iba a la escuela. Entonces tenía que conseguir chamba en lo que fuera, ¿no? De ahí me puse a vender joyería. Okay. Tenía un tío, este tío que me ayudó para el tema del tianguis, él se dedicaba a lo que es comercio de joyería. Entonces empecé a ayudarle y tenía vendedoras y me empecé a mover, ¿no? Y pues compré mi primer carro y etcétera, ¿no? Con el tiempo surgió una oportunidad, compré un carro, lo agarré, lo lavé, le arreglé ciertos detalles por hobby, porque me gustan mucho. Okay. Y lo vendí. Y gané dinero. También viste la oportunidad. Entonces, dentro del hobby viste la oportunidad. Es correcto. Entonces al rato compré otro, lo vendí también y volví a ganar dinero. Y al rato con lo que vendí esos 2, lo que me sobró, compré 2. Muy bien. Y los vendí. Hasta que un día me dijo mi papá, oye, tienes inundada la cochera de carros, ¿qué onda con esto? ¿No? Sí. Entonces se me metió en la cabeza, esto fue a mediados del 93 más o menos, okay, poner un lote. Entonces tenía mi papá un pequeño terreno ahí abandonado. E hice un cuartito, lo cerqué, metí luz y le cabían 5 carros. Y metí 1 o 2 carros y los empecé a vender. Y ya tenía un negocio, un establecimiento y era propio. Me permitía ya sentías el empresario. Ya era un establecimiento, ¿no? Que me permitía estar todo el año. Un pequeño empresario. Sí. Ya sé que en aquellos entonces no lo mencionaban así, pero ahorita... Sí, yo me definía como comerciante. Okay. O sea, creo que empecé como comerciante. Con el tiempo me hice empresario, pero fui comerciante muchos años. Y así seguí con esa misma fórmula. Y a los 2 años, pues ya no tenía 3 ni 2, tenía 8. 8, 10, o tenía 8 y todavía con capacidad para comprar 1 o 2 más. Y se me estaban vendiendo muy bien. Fue un negocio para mí muy exitoso. Estuve haciendo ese negocio por 14 años. Bien. Por 14 años llegué a tener un lote muy grande aquí en Hermosillo, financiamiento bancario para mis clientes. Me fue muy bien durante todos esos años, ¿no? Me cambié de lugar un par de veces. El caso es que a los 2 años tenía el inventario y tenía un excedente de dinero y ya no me cabía en los carros porque cabían 5, ¿no? Entonces metía 5, 6 y estacionaba 2 atrás y andaba pidiendo cocheras prestadas. Entonces lo que hice, comencé a pensar en hacer otro negocio. Muy bien. Entonces tuve la opción de irme a lo que es ferretería, que la conocía muy bien, todo lo que es material para construcción, material de ferretería. Sin embargo, no me gustó eso. O sea, era un negocio muy matado, era un negocio, pues no era lo que... Y me dediqué al tema del oro. Como conocía, había vendido oro, pero en ese entonces andaba de moda comprarlo como scrap, como pedacería. Entonces invité a un buen amigo a que me ayudara, porque yo seguía con el lote. Entonces lo que hice, lo habilité con un carro,
dinero, equipo y ponte a comprar a casa por casa, por así decirlo. Y de ahí es de donde nace tiempo después un negocio que lo he hecho por 30 años, que es Casa de Empeño La Mejor. Muy bien. Casa de Empeño La Mejor ha sido un negocio que así lo inicié. A los un par de meses puse una sucursal que todavía existe ahí. Y de ahí ya me fui abriendo sucursales, ¿no? Y bueno, continué paralelamente el negocio de los carros y lo que es Casa de Empeño. Te puedo decir que nace en el 96 y esto de los autos más o menos lo hice hasta el 2008, 2009, ¿no? Ok. Sí duró algo de tiempo, ¿no? Ahí me convertí en empresario. Ahí te convertiste en Ahí me empresario. convertí en empresario y algo dos cosas, bueno, un par de cosas han sucedido para que a veces me gusta platicarlo porque creo que es una enseñanza para los jóvenes, Claro. ¿no? Cuando yo inicié con esto de los autos, yo me puse un sueldo. Entonces todo lo que ganaba, los excedentes, los reinvertía. Por muchos años lo hice. Uh-huh. Fue la base de mi crecimiento, o sea, fue orgánico, le llaman ahora, ¿no? Claro. Obviamente tenía un sueldo que me daba para vivir bien, o sea, como una persona normal, ¿no? Cumpliendo tus necesidades. Cumpliendo mis Y necesidades. un poquito más. Sí, un poquito más. Te Muy puedes dar el lujo. poquito. Te puedes dar el lujo, poquito. pues, ¿no? Como comerciante o empresario cuando ya Sí, llegas eso me ayudó mucho a crecer. Me ayudó mucho a crecer. Lo otro, el no haberme quedado con el mismo negocio. Pude haber agarrado y comprar una sala uh-huh. con mis excedentes o una casa. Y no, lo que hice fue abrir otro negocio. Bien. Entonces ahí es donde me convertí en empresario, ¿no? Qué bien. Y otro punto importante, uh-huh. invitar al negocio a gente que traía otros conocimientos diferentes a los míos y que me complementaban. Claro. Eso me hizo muy fuerte, ¿no? De ahí invité a dos amigos con el que inicié esto. Fue mi socio por 25 años. Uh-huh. Hasta que él ya se fue a vivir de aquí, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues como que ya terminamos ahí la sociedad. Pero el otro que invité a trabajar está todavía. Somos grandes amigos, muy buenos socios. Uh-huh. Llevamos una relación de mucho respeto y hemos hecho una gran amistad por todos estos años, ¿no? Claro. Y los dos nos ha ido muy bien. Mira, hay mucho tema de esto que nos acabas de compartir y por lo que hicimos nuestro tema de acercarnos a la gente que ha vivido contigo, ha crecido contigo, pero hubo un lapso que me voy un poquito atrás y ahorita voy a regresar a este gran punto que estás tocando ya en tu crecimiento de empresario, en donde hubo una prueba o quisiste probar por ti solo, en donde estuviste trabajando en la banca. Oh. Y cuéntame, ¿qué fue para ti? ¿Cómo lo sentiste? O sea, porque cuando me estaban contando, yo decía, bueno, ya iba muy chico de comerciante y de repente se va a ejecutivo. Claro, te tocó una época en donde la banca era la banca, ¿no? O sea, estaba el megadirector y pues no sé si quisiste tú probar las mieles de la banca ese entonces y pues ¿cuánto duraste en eso? Sí, fíjate que iba en aquel entonces estaba Multibanco Comermex. Ok. Y tenía un buen amigo ahí que trabajaba en un área administrativa. E iba con él y le vendía joyería, ¿no? Y yo estaba estudiando en ese entonces. Y cuando se llegó la época de hacer mi servicio social, uh-huh. de las áreas que tenía el banco, escogí el área de crédito. Bien. Que era donde estaban los analistas de crédito, ¿no? Y entré ahí, hice un muy buen amigo que ya murió, por cierto, Iker Quintero, era el director. Y me dio oportunidad de entrar ahí con él, ¿no? Ya me dio los manuales de a leer y etcétera. Y realmente es poco lo que capté, pero me di cuenta de qué se trataba el tema, ¿no? Después, con los movimientos de la banca, los meses,
él se va a otro banco y me invitó para allá. Fui. ¿A qué banco fue? Era Confía. Confía. Confía era el segundo banco, ¿no? Uh-huh. La verdad que todo esto lo hice como aprendiz. Sin embargo, me daban el trabajo. Bien. Sí me daban el trabajo. Nada más que hay un detalle. Cuando llegamos al momento de ver cuánto pagaban, la realidad es que era lo que yo sacaba en una quincena haciendo lo que hacía, ¿no? Y ahí fue donde dije yo, ¿sabes qué? Toda aquella ilusión que tiene el profesionista por salir y emplearse y ser un ejecutivo, ahí se me borró, ¿no? Claro. Entonces dije, no, esto por aquí no es. No, y aparte, y ahí afiancé muy bien que mi negocio era que había venido haciendo, que lo sabía hacer y que ese era mi futuro. Ahí fue cuando me di cuenta, la verdad. Sí. Entonces, sí fue un gran aprendizaje porque te llevó al camino de lo que se visualizaba en tu futuro. Sí. El aprendizaje no es lineal, ¿eh? Uh-huh. O sea, vas aprendiendo de las pequeñas curvas que la vida te va poniendo. No es lineal. Okay. Lo que es lineal es que cada vez entre más tu vida va, entre más te haces viejo, más vas aprendiendo. Pero el aprendizaje no es lineal. Entonces, a todo le aprendes. Ahorita, aquí estando sentados, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, correcto. Estamos aprendiendo de cosas. De esto se ¿no? trata esto, ¿no? Es correcto. Esto que hago en Coparmex, no me paga ni un 5. Claro. Pero me ha dejado satisfacciones, aprendizaje, conocimiento de gente, relaciones, entender situaciones, entender cómo opera el gobierno, cómo opera la iniciativa privada asociada. Han sido cosas que de alguna manera me han generado mucho aprendizaje. Y todo ha sido así a través de estos, pues, 40 años prácticamente, ¿no? De aprender y aprender. Muy bien. Uno pensaría que el aprendizaje es solamente leer el libro o lo que te enseñan en la escuela. No. Eso es una parte mínima de lo que la vida te va enseñando, ¿no? Como tú sabes, el nombre de nuestro podcast relacionado a un tema de los Sherpas, los guías. Ya vamos a llegar a la parte en donde ya viene lo que eres ahora. Pero en el camino, pues tuviste muchos guías, lo que yo le denomino Sherpas. Me queda claro que uno de ellos, invaluable, tu padre, él te llevó a las ganas de trabajar con valentía, entrarle. Ya me imagino cuando estabas ahí en la recepción de la ferretería, pues como buenos papás que te enseñaban, te regañaban y uno quería destacar. Pero sé que ya tu impulso de lo que te convertiste y buscar hacer muchos negocios, y lo mencionaste, tu tío, el tío que te enseñó el tema del oro, y cuéntame sobre él, dime de él y cómo te enseñó él. Fíjate que sin duda mi papá fue un gran guía cuando éramos chicos, ¿no? Para mi hermano, para mí. Fue un tipo muy duro. Era un tipo muy, muy duro. De hecho, la antigüita. Sí, es era duro en los temas de que había que trabajar, ¿no? Sin embargo, tengo un tío que, insisto, quiero mucho, aprecio mucho. ¿Su nombre? Antonio Chavarría se llama. Con él, en esos momentos en los que dejé de trabajar con mi papá, uh-huh, él tenía su negocio. Entonces yo iba mucho para allá porque ahí vivía un primo y etcétera. Pero él de alguna manera me motivó a que vendiera oro, pero también me financió para que lo hiciera. Me trató de ayudar cuando esto del tianguis. O sea, una gran persona, una persona que admiro mucho, que quiero mucho. Ya está mayor. ¿El que siente ahorita al verte en este? Fíjate. Sobre todo, va muy relacionado a lo que es tu negocio La Mejor, que ahorita abordaremos un poco del tema, pero él fue pues el que te impulsó un poco a cómo hacer no sé si quieres llamar el trade de todo esto, ¿no? No sé si él lo visualice así, ¿no? Uh-huh. Yo te hablo por lo que yo viví ahí, lo que aprendí, lo que vi, lo que sentí. Uh-huh.
Pero sí fue un tipo que me ayudó mucho en su momento, y también una persona muy especial, porque era un tipo eh, muy trabajador, muy buena persona, con mucha facilidad para las relaciones, tipo muy buena persona. Tengo muy buenos recuerdos de él, ¿no? Y bueno, pues estoy seguro que él también me aprecia mucho, ¿no? Fíjate que me he dedicado mucho a los temas, todo esto creo que la buena suerte que he tenido en la vida en cuanto a cómo me ha ido, también ha tenido sus costos. Y uno de los costos es que te vas alejando de las personas. Claro. O sea, porque el tiempo no te lo permite, porque te enrolas en otras cosas. Y de alguna manera, pues, vas tú en el camino y vas abriendo brecha, pero también vas dejando de lado a veces, pues, aquellas relaciones con los tíos. O no quiere decir que no los veas o que no, pero ya no los ves como los veías antes, ¿no? Y la vida sigue, si estás tú o no estás ahí, la vida sigue su rumbo, ¿no? Entonces, el tiempo se va agotando. Y te vas concentrando en lo tuyo y a veces eh, te vas alejando, pues, no porque sean personas que no aprecias. No, es porque simplemente tiene su costo el invertir el tiempo en lo que haces, ¿no? Claro. Es el sacrificio que genera al que hace la diferencia, como es tu caso, y pues que en el camino pues vas, pues como bien lo dices, a veces el tema de la familia sacrifica mucho, ¿no? Y está como este tío, sé que te gusta mucho consentir a tu abuela, que todavía vive, sí. y que para ti fue pues también, otra madre muy importante para ti, como tu mamá. Sí, que también es gente que veo muy poco, me da mucho gusto y a mi abuelo le da mucho gusto cuando la veo. Pero lo veo muy poco. La realidad es que tiene su costo. Sí. Tiene su costo, o sea, pagas un precio por andar haciendo lo que andas haciendo. Y a veces la gente dice, oye, qué bien te ha ido, o cómo admiro esto y esta situación, o cómo. Pero tiene sus costos también, ¿no? Claro. Y debe pasar también porque en tu andar, pues fue cuando conociste ahora a tu esposa, Josefina, una persona que, por lo que tuve el gusto de conocerla, también yo voy identificando cómo se van convirtiendo en estas personas, cómo van identificando sus cherpas, ¿no? Y yo soy del clásico dicho, a mí no me gusta ese dicho que detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿no? Para mí la mujer va adelante y nosotros vamos siguiendo. Y cuando ella quiere, se pone al lado de nosotros para todavía volvernos a encaminar más. Y me imagino que en el punto habrás hecho mucho equipo con Josefina. Después llegaron tus hijos en el lapso que ibas creciendo. Mencionando tú, pues me imagino que habrá habido mucho sacrificio y te perdiste cuestiones importantes con tu familia, aunque había algo de equilibrio. Pero, ¿qué tan importante y cómo lo ves en el sentido de que la importancia en la pareja para que tú puedas seguir desarrollándote? Sí. Tengo 30 años de casado, ¿no? Uh-huh. Cumplimos 30 años este año. Hemos hecho un muy buen equipo. Tengo unos hijos preciosos, 2 nietos preciosos. Mi yerno, muy buen muchacho. Y estoy muy orgulloso de lo que es, y creo que el tema familiar, afortunadamente lo tengo gracias a mi esposa. Mi esposa ha sido un gran complemento. Es un equilibrio, por más que uno se aleja, pero tienes que, cuando llegas a quien te va a acurrucar, con quien vas a desahogarte, qué tan importante la preparación y la mujer que puedas tener a tu lado, ¿no? Y creo que lo tienes tú. Sí, tienes que... es muy bueno cuando tienes una mujer prudente y que sabe lo que tiene que hacer y que te deja hacer las cosas. Eso es muy importante porque
Es muy difícil para un hombre lograr el éxito constante en el tiempo si no tiene atrás quien lo esté apoyando, porque también quieres tener una familia. Sí. No se trata nada más del tema de tener un trabajo estable y estar creciendo empresarialmente. Tienes que tener atrás una familia. Y ahí es donde la mujer, la esposa, creo que juega un rol muy, muy importante. Uno puede ir todo el tiempo viendo hacia enfrente, ¿no? Uh-huh. Pero con la confianza de que tienes atrás a alguien que te está ayudando, no que te está siguiendo, que está haciendo lo que tiene que hacer dentro del hogar. Sales a las 8 de la mañana y llegas a las 8 de la noche y no te enteras lo que pasa en el día. Compones el mundo afuera, pues, y esperas llegar a tu casa y tener un mundo. Claro. Entonces ahí es donde la mujer pone esa estabilidad y esa es la parte del juego que le toca, ¿no? Como ella espera que tú salgas y hagas lo que tienes que hacer. Y cuando llegues en la noche, llegues, o sea, compartir a lo mejor el fruto de eso o simplemente estar ella segura de que le haces estabilidad, ¿no? Entonces, la mujer es muy importante, es el centro de la familia. Es el centro, todo núcleo. Así núcleo. es. E incluso nosotros estamos como satélites alrededor, ¿no? Muy bien, me gusta eso como lo pones y lo pones sobre la mesa. Qué interesante. Me regreso a la parte en donde, y tú lo mencionaste, esa parte que yo creo que lo supiste manejar muy bien por la temática que me puse a platicar con tus cercanos. Y que una tarea muy buena que se hizo es el scouting de la gente que debes de tener contigo para crecer. Sé que está tu socio Eduardo, que es el que ya se encuentra retirado. Y eso es lo que también vi. Amigo. Y con el que desarrollaste tu negocio de la mejor, con sus bases, en donde puedo decirte que fue tu primera maestría, ¿no? Pero también al mismo tiempo andabas buscando a una tercera persona, Mario, en donde pues andabas en el scouting y lo andabas convenciendo cuando él era un mega director en una famosa marca de autos. No sé si desde entonces ya lo tenías en tu mirada de que esta va a ser una persona con la que puedo crecer para lograr mis objetivos y mis sueños. ¿Así fue? Mira, yo veo el tema de los negocios como un constructor, ¿no? Okay. Como un constructor. Y para poder construir necesitas tener gente de para poder construir un negocio necesitas tener gente de mucha calidad en aquello en lo que tú no eres bueno. Si tienes gente igual a ti, con tus conocimientos, pues uno de los dos sobra, ¿no? Entonces me he preocupado por siempre tener gente, rodearme de gente muy capaz, muy, muy capaz. Y en este caso la persona de la que hablas es una persona que en su momento, cuando yo tenía el negocio de carros y estaba iniciando con el negocio de casas de empeño, pues no podía dedicarle el tiempo porque no podía dejar a Dios por Dios. Uh-huh. Uno era un negocio que me daba para vivir, para crecer, etcétera, y el otro era un negocio pues que era una aventura de negocio. ¿Cuántos hijos ya tenías en ese entonces cuando estabas buscando esa aventura? Tenía una hija nada más. En ese entonces. Tenía una hija nada más, pero estaba ya casado, ¿no? Uh-huh. Y la cosa es de que necesitaba desarrollar ese negocio porque lo vi como un buen negocio. Uh-huh. Entonces necesitaba una gente que tuviera más experiencia que yo en temas administrativos, sistemas, alguien que tuviera un poco más, pues más de conocimiento. Y ahí es donde Mario, que grandes amigos, éramos grandes amigos, y ahí es donde lo invité a trabajar. Le reconozco y le agradezco mucho a Mario porque dio un salto al vacío, ¿no? Claro. Quemó las naves como Cortés. Claro. Entonces dejó lo que estaba haciendo y se vino. ¿Qué fue la cosa? Quiero imaginar cómo lo convenciste en hacerlo, ¿no? Porque sí. Fíjate que porque pues es una de las cosas. Ya era una persona importante. Sí. Estaba bien acomodado y tenía un muy buen futuro ahí donde estaba. Y bueno,
Creo que aquí lo importante es que él creyó en lo que yo le dije, lo que le propuse y creyó en la persona más que en lo que le mostraba. Uh-huh. Porque la realidad, haciendo memoria, ¿no? Sí. Llegué y saqué una libretita de esas. Tengo que entender que era tu pequeño Palm laptop, Sí, ahí apuntabas todo. Una sí. libreta, ¿no? Y la abrí y le dije, mira, aquí compré, aquí compré, aquí vendí, tanto me quedó y tanto esto y Sí. tal. Entonces ya él vio y empezó a sacar cuentas y me dijo, mira, ¿sabes qué? Llegaste a tanto y tal. Sí, pues órale, güey. Y yo creo que más que esos números, la realidad es que había amistad. Uh-huh. Y fue una aventura, ¿no? Nos hemos divertido mucho y hasta el cansancio en todos esos años que cuando iniciamos a trabajar, porque fue un crecimiento pues muy fuerte de llegar tenía yo en ese entonces, recuerdo, no sé si 3, 4 sucursales, llegarlas. Con el tiempo íbamos a tener más de casi 170 sucursales. En todo el noroeste del país. ¿No? Exactamente. Pues en lo que es Chihuahua, Sonora y Baja California. ¿No? Uh-huh. Y me dediqué por muchos años a andar en eso. Uh-huh. Entonces me perdí de aquí de Hermosillo. ¿No? De hecho, poca gente me conocía, ¿no? Uh-huh. Hasta años después, que esa es otra historia, ¿no? Uh-huh. Pero hice muy buena amistad y creo que el factor confianza en la persona fue lo que nos hizo asociarnos y hasta la fecha, después de 25, 26 años, seguimos teniendo muy buena relación, somos muy grandes amigos, igual con Eduardo también, uh-huh. que ya no está conmigo en eso, sigue conmigo trabajando, pero ya no como asociado. Y también es una persona que admiro y que aprecio mucho, al igual que a Mario, ¿no? Y los considero personas relevantes en mi vida, ¿no? Y lo importante, y hace rato lo puse como consejo, el cómo escoger con quién crecer. Sí. ¿No? Y ahí también se necesita crear una habilidad, ¿no? Y a lo sí. mejor en ese caso, Gilberto, lo has desarrollado. Creo que el tema de escoger a una persona y estudiarla y llegar a ver, oye, con este puedo y con este no, creo que es importante. Pero lo más importante es cómo se va desarrollando o desenvolviendo la relación a partir de ahí, cómo identificas valores y los compartes, claro. O sea, cómo compartimos valores, cómo vamos aprendiendo, el factor confianza en la persona, el delegar ciertas cosas, creo que eso nos va haciendo crecer a todos. Esa misma relación que he tenido con ellos, la he tenido con otras gentes dentro de mis negocios y he desarrollado gente también altamente competitiva y gente muy dedicada, muy buenas personas y que son ahorita parte importante de mi primer equipo, ¿no? Y es gente que ha vivido ese desarrollo. ¿A qué se debe? Bueno, pues gente que ha trabajado mucho, gente muy inteligente, que ha trabajado mucho, pero también que los dejas desarrollar todo el potencial que tienen. Los dejas, o sea, les das la oportunidad de que se desarrollen como personas, como profesionistas, que aprendan. Mi equipo cercano de trabajo, yo fui al IPADE en el 2007-2008. Uh-huh. La realidad es que me dediqué a mandar a todo mi equipo Okay. Creo que había como unas 12 gentes. Qué en bien. ese entonces, de esos 12 yo creo que trabajan conmigo 7, 8. Porque todo esto es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Y creo que desarrollamos una misma visión de los negocios que hacemos y nos entendemos muy bien gracias a que alineamos esa parte. Y los valores que tenemos son similares, ¿no? Bien. Eso es. Y sobre todo, ahora voy a pasar esa parte del desarrollo ya como uno empresario. Estabas tuve la fortuna de poder conocer a estas personas, algunos de los que estás mencionando, Tuli, Rosario, después un Alberto, entre otros. Pero lo que más me llamó la atención, Gilberto, y ahí es donde
es de admirar es que son personas que llevan 20 y tantos años contigo, casi están llegando a los 30 que tienes con la mejor. Después hablaremos de otro giro de negocio con el que has crecido mucho y que ahora los tienes involucrados. Pero ¿cuál crees que sea más la fórmula de que gente, o sea, me llamó la atención, de estas personas que mencioné, algunas fue su única experiencia laboral que han tenido? Y eso no se cuenta en muchos lados, ¿no? En empresas como lo que has desarrollado, en cantidad de sucursales, en la cantidad de empleados que ya son tus negocios. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, en primer lugar, ellos son excelentes personas. Todos ellos. Y es un equipo, no es un equipo muy grande con el que lo hace, pero son excelentes personas. Si algo me rodea y de alguna manera me ayuda, soy la parte que la gente ve, pero ellos son la parte que la gente no ve. Claro. Y es gente muy importante, muy inteligente, muy dedicada, y gente que de alguna manera hace que las cosas funcionen. O sea, es el alma realmente de las empresas en las que trabajamos, ¿no? Y yo creo que es bien importante que a una persona la ayudes a desarrollar su potencial. Entonces creo que la fórmula es poner las condiciones y apoyarlos para que ellos mismos vayan creciendo, porque la capacidad ahí está en ellos, la capacidad. Pero si aparte tú les vas ayudando con conocimiento, con darles la oportunidad, delegándoles, dándoles la oportunidad de que tomen decisiones, etcétera. Esa gente es gente que va junto contigo en el negocio, te está aportando y te está ayudando. Creo que ahí está la fórmula. Considero que lo más difícil de liderazgo es el delegar. Claro. El delegar es porque ahí entra un caso de ego. Muy importante. Ego y cómo yo lo sé hacer y tener la confianza de la gente. Hay un tema de factor humano atrás de delegar. O sea, primeramente, alguien lo va a hacer y no lo va a hacer mejor que yo. Y ese es un error. Es un tema muy humano y ha trascendido por toda la historia de la humanidad. Así es. O no quiero que nada se haga si yo no doy el palomazo. Ese tipo de cosas. Entonces, esa es la diferencia. Ahora ya poniéndole números. Esa es la diferencia entre un comerciante que tiene una sucursal, ¿sí? Un pequeño comerciante que tiene 2, 3 sucursales, un empresario que tiene 1 o 2 negocios distintos, y un mediano empresario que tiene de esos 2 negocios, puede tener 3, 4, 5 negocios distintos con 5 o 6 sucursales cada uno. Ahí está la diferencia. Si tú te fijas bueno, pues tú estás muy joven, ¿no? Pero en los barrios había muchos changarros. Sí, me tocó, claro. ¿Por qué no evolucionaban? No estoy tan joven, pero sí. ¿Por qué no evolucionaban los changarros a tener ese mismo abarrotero, tener 3, 4? Porque no desarrollaban gente. Claro. ¿Por qué? Y no desarrollaban gente porque no sabían delegar o no. Y para delegar tiene su ciencia, no nada más es agarrar una persona y decirle, ahora te descargo el changarro y ahí nos vemos. O sea, hay atrás controles, hay atrás procesos, hay atrás enfoques, hay atrás una serie de cosas que tienes que tener. Entonces tienes que preparar eso y tienes que capacitar a la persona en eso para ahora sí sentirte cómodo al decir, a ver, hazlo tú solo. Entonces, esa es la gran diferencia entre hay un procedimiento, pequeño, ¿no? Hay un procedimiento y hay herramientas. Claro. Esa es la diferencia entre un pequeño comerciante y un gran empresario, ¿no? Bien. En la medida que aplicas esa fórmula, es en la medida que lo puedes lograr, ¿no? Bien. Pasando eso, y qué bueno que tocas el tema de los abarrotes, que llegaremos a eso, pero como estamos hablando de tu gente y desarrollo, y esa gente después se involucró en otros negocios, hay algo que me identifico
en el que soy creyente en la igualdad, pero me di cuenta que tienes gente de muy buena toma de decisiones elementales. Son mujeres que casadas, son mujeres que tienen hijos, que desafortunadamente, no puedo generalizarlo, pero no hemos aprendido, bueno, mucha gente no se ha aprendido a que las grandes habilidades que tienen esas mujeres ejecutivas, grandes empresarias, y que también luego son ejecutivas y empresarias con su pareja, con sus hijos, y es de admirarse. Pero me gustó mucho el ver eso cuando se hicieron madres. Los espacios que les diste. Hay un tema que a una de ellas, que tuvo la bendición de tener unos trillizos y que ya le estabas encauzando a Rosario, pero en el lapso yo creo que yo capté, le veías potencial y casi por lo que entendí inventaste un puesto en donde podía ella seguir y tener el poder estar atendiendo este primer inicio de ser madre con tres hijos, porque ella ya la visualizabas en lo que ya estás soñando y que actualmente es la directora de tu otro negocio, que ahorita llegaremos. Y está la otra persona, Duli, que pues casi es tu contralora, o lo es, maneja algo tan importante como las finanzas, tomas de decisiones, que tú lo que decías, ya cada quien puede tomar sus decisiones, y tienen, me lo comentaban, les das su espacio. Y ¿de dónde salió eso? O sea, porque al final del caso, desafortunadamente, venimos de una generación que seguimos adorando a nuestras mujeres, pero no traíamos esa temática de cómo las mujeres tienen tanto potencial, que he visto que lo que noté como empresario lo has sabido otorgar, darles, y hasta además en el sentido de que toman decisiones por ti. Sí. Bueno, es gente muy cercana, ¿no? Y con la que tengo muchos años trabajando. Yo creo que el tema de la mujer es un diamante en bruto que tenemos en las empresas, claro, y que a veces nosotros mismos no desarrollamos. No tiene mucho que ver con el tema del liderazgo que tengas, el tipo de liderazgo, ¿no? Pero también con mujeres con mucha capacidad. Ellas, hice un equipo, si mal no recuerdo, de 5 o 6 gentes, 6 gentes me parece, que los tenía, hacían ciertas, en el grupo, bueno, sí, en el grupo hacían ciertas funciones, ¿no? Cada quien en su especialidad. Entonces, en aquel entonces trabajamos en un programa que fue de desarrollo, que fue brincarlos a coordinadores. Lo hicimos coordinadores. Y seguí muy de cerca eso porque yo estaba trabajando mucho fuera en la apertura de sucursales, pero llegó un momento en que ¿Cómo has creído en tu andar en procesos? Estoy viendo que en todo llevas un proceso en cada implementación de tus ideas, ¿no? Sí, anduve yo mucho tiempo trabajando, abriendo sucursales fuera, ¿no? Y cuando llegó el momento en que medio paramos, se nos estaba haciendo bolas el engrudo en temas de operaciones, y había que crecer el negocio, pero ya internamente. Y me metí más al tema de estar ahí cercano, y una de las cosas era que la gente que teníamos necesitaba desarrollarse. Entonces se vio ese programa de hacer coordinadores, y se hizo coordinadores a todos. Y yo lo estuve viendo muy de cerca en el transcurso, no sé, 2, 3 años, una cosa así. Y las personas que más desarrollaron fueron ellas dos mujeres. Una venía por el lado de control y otra venía por el lado de administración y finanzas. Okay. La administradora financiera, pues es mi directora corporativa de administración y finanzas hasta ahorita, ¿no? Y es mi brazo derecho, ¿no? Y la otra persona está como directora general en un joint venture que salió años después, ¿no? Y que efectivamente no es que haya creado ese puesto para ella, es que siempre, desde que el negocio era una idea y estaba analizando cómo debería de ser, ahí ese puesto siempre la ubiqué
a ella y por la experiencia que tenía de muchos años ya trabajando con ella en la otra empresa. Entonces, sucedió algo similar a cuando vendía autos y me dio por poner otro negocio. Uh-huh. Nada más que aquí fue, pues ya tenía muy consolidado lo que es casa de empeño y me dio por hacer otro negocio, otros negocios. Y me dediqué a andar viendo qué hacer. Hice un par de negocios que no fueron muy buenos. Pero el tercer negocio fue entrar al tema de los supermercados. Sin saber hacer nada, ¿no? De supermercados. No conocía el negocio. Entonces lo primero que hice fue armar un equipo de gente ideal para manejar una cadena de supermercados. De ahí invité a un muy buen amigo que me ayudó con la parte, todo lo comercial. Invité a otro muy buen amigo que me ayudó con todo lo que tenía que ver, sí de operación, pero más que nada de creación del negocio, sucursales, etcétera, a la expansión. Tenía un agente de recursos humanos que le entendía el tema también. Tenía y fui armando el equipo, pero la cabeza siempre pensé en esta persona y así es como lo inicié. En ese entonces ella pues estaba con un tema personal ahí, tuvo sus hijos, sus triates. Uh-huh. Pero luego en cuanto pudo y se incorporó, pues se siguió con el plan, ¿no? Batallamos mucho los primeros años, pero gracias a Dios con muy buenos resultados, ¿no? Y eso nos permitió a nivel del grupo diversificarnos. Yeah. Diversificarnos, pero sí es gente, yo creo que es gente muy, muy, con mucha habilidad, con mucha ya conocimiento y conocimiento del grupo, ¿no? De cómo me gusta que las cosas se hagan y que hemos estado trabajando, me han venido siguiendo en el tema de trabajo durante muchos años, entonces lo han entendido muy bien el por dónde es, ¿no? Entonces, mi admiración y respeto porque pues es gente que admiro mucho, aparte de que las aprecio mucho, es gente que admiro mucho. Todas las gentes que trabajan conmigo son gentes a las cuales admiro mucho, aunque es un maldito eso, ¿no? Pero no, los admiro mucho. Ahí detrás, ahora vuelvo como el tema de la mujer, como fue el caso de tu esposa, pues también te estás rodeado, te tienes que rodear de personas para que eso funcione. Y son personas que a lo mejor, no quiero decir que estén tras bambalinas, porque ya, de hecho, me di cuenta, les das mucho lugar. Me vi el otro día una inauguración de las que estás haciendo en esta Joint Venture y hablaba, me llamaba la atención. Soy muy analítico, te veía casi ni salía la foto o el video y casi ni salías, porque nomás terminaste asistiendo al padre, pero le dabas mucho lugar a las personas que están ahí al frente. Y qué bueno, y la verdad es que me gustaría dejarlo como un ejemplo de aquellas personas que están tratando de incursionar, que ya se están convirtiendo en grandes empresarios. Recordar que somos ese gran triunfo lo tenemos gracias a estas personas que han tenido fidelidad, han creído en nosotros, sí, y han sacrificado también mucho, porque pues igual como tú, también ellos sacrifican y hay que reconocerlos y un fuerte aplauso. Me mencionaban ahí, tienes el caso de Alberto y que hay veces, pues bueno, te lleva algo tan importante también Alberto, pero hay una parte en donde también lo has involucrado en cosas personales, donde pues has encontrado sus hobbies de la cocina y en donde lo han disfrutado. Se salen de la ecuación de nomás estar trabajando y cuando también es parte de disfrutar. Y vuelvo a lo mismo. Es la otra familia en donde he visto que le has sacado provecho. No sé si planeado, capaz que es tu personalidad. Vuelvo al tema, como lo dice, que me gusta ser analítico, del rol que has tomado por lo que veía en tu familia de ser pues, un líder en la familia. Sí. Y que a veces ya no sé si es bueno eso porque luego pues, te andas metiendo en más temas que en uno, pero pues es parte, así las personas que son así son y lo has hecho.
Bueno, he tenido la fortuna de estar rodeado de gente muy buena. Ujú. Alberto es la persona con la que trabajo de menos tiempo. Ya tenemos algunos años, pero es la de menos tiempo, pudiera decirse. Sin embargo, ya lleva algo. ha venido a complementar muy bien al equipo. Pues yo creo que Alberto tiene unos... Yo Pues creo alrededor, yo creo, que casi la alrededor década de tiene unos contigo. 10 años más o menos. Fíjate, 10 años, qué rápido se fue el tiempo. Pero no, ha venido a complementarnos muy bien. Y tengo un gran equipo atrás de mí que me ayuda mucho y que la realidad es que trabajamos muy bien entre todos, ¿no? Claro. Y se hacen las cosas. Qué bien. Voy a hablar ahora del paso del giro, que habrá sido un tema. Una de tus hijas me mencionaba que eres una persona que ves la fotografía completa. Como se dice en inglés, the whole picture, ¿no? En el tema empresarial. Y ahorita que estabas diciendo que desarrollaste, que estabas buscando a esta persona que ahora es tu directora y todo eso, pero estabas cambiando completamente de giro de la clásica tiendita en la esquina, el famoso abarrote, que en mis tiempos yo tenía uno que era un Agapito y Don Manuel, y pues nos sentábamos ahí con las sodas, los amigos, las bicicletas, y eso fue una gran infancia haber tenido esos abarrotes. Y ahorita te escuché decir, ¿por qué no dieron el paso esos famosos abarrotes que eran parte de la cultura de aquí, del México, pero no quisiste quitar la esencia de hasta el nombre lo lleva, Abarrey? No sé si es basado en que el rey de los abarrotes y todo eso, pero sé que antes era algo también muy parecido a nuestro, muy coloquial dentro de cultura, era el changarrito, ¿no? Entonces todo iba en la secuencia que querías tú poner la base de la cultura mexicana, lo que vimos los que tuvimos esa fortuna de encontrar en la esquina, pero ahora en un tema global, empresarial y con una visión a expandir, porque ahí sé que tu socio, Eduardo, era la persona que te ayudó con tus grandes ideas y que complementaban las ideas de él a expandir, pero ahora a crecer en un giro de supermercados. Sí. ¿De dónde salió la idea? O sea, ¿qué fue? ¿Fue en algún momento de estar pensando qué hacer porque querías hacer otra cosa? ¿O en algún momento, sabes que me acerqué, fui un día como cliente a algún lugar y dije, hay mucho que hacer aquí? No, mira, yo necesitaba, me dediqué a encontrar otro giro. Me dediqué a encontrar otro giro. Tomaste Yo tu recuerdo tiempo. en alguna reunión que tuve con mi gente y les decía, oigan, me voy a dedicar a buscarle por otro lado. Necesitamos diversificar en otra cosa y total que me dediqué y tuve un par de tropiezos ahí, rectifiqué y hasta que vine y caí con el tema de supermercados. En aquel entonces andaba estaba en su momento la debacle de BH. Uh-huh. Entonces como que era un tema que estaba sobre la mesa, ¿no? Que se estaba viendo ahí. Y yo creo de ahí algo vino en empezar a darle vueltas. Oye, es buen negocio el hacer supermercado, etcétera. Tenía yo en aquel entonces una persona que trabajaba conmigo en la parte administrativa, que era jefe de Tuli, por cierto. Uh-huh. Que de alguna manera platicábamos ese asunto, ¿no? Y yo no sé en qué momento surgió la chispa de decir, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un negocio ¿no? Y bueno, a través de esta persona logré contactar a uno de ellos y que en los temas de juntar el conocimiento, ¿no? Y de ahí nace. Lo demás, el nombre surge de una agencia de publicidad en aquel entonces, me parece que es Viernes. Se hizo una lista de 40 nombres y dentro de esos nombres venía Abarrey. Uh-huh. Y lo curioso es que si tú cierras los ojos y ves a Abarrey, el resultado es el rey de abarrotes, así lo interpretas, ¿no? Uh-huh. Y lo ha hecho mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Me sorprende a mí eso, que esa misma ocurrencia la tuvimos nosotros, pero también a mucha gente cuando oye Abarrey se le viene a la cabeza ese significado, ¿no? Sin embargo, no necesariamente fue por eso. Pero bueno, los colores, el logotipo, todo eso
me gustó mucho, pues de alguna manera me tocó trabajar esa parte, el crear la caja de zapatos que viene siendo la tienda, ¿no? Con los materiales, que eran materiales altamente eficientes, el equipamiento, la gente con la que se vino a trabajar conmigo, que entendía de expansión, se dedicaron a ver el equipamiento que debería tener. Al final del día, lo que yo quería lograr era hacer un supermercado, un abarrotes, pero moderno. Ok. Al siglo XXI. Al siglo XXI. Entonces, en cada esquina, no de cada sector, de cada colonia, no necesariamente en el punto AAA, como lo tienen las cadenas de autoservicio, ¿no? Sobre todo la cadena más fuerte de México. Tiene los puntos de venta AAA. Nosotros íbamos por AA. Muy bien. Pero atendiendo una necesidad enfocada a un núcleo poblacional que lo necesitaba. Abarrote. Sí. O sea, es más, fue pensado sin tener cerveza. Los cambios que se le han hecho realmente al modelo es ese, que ahora se le ha incluido cerveza. No porque vendamos mucha cerveza, no es por eso, es porque simplemente no somos competitivos si no lo tenemos. Número uno. Y el otro cambio al modelo de negocio que nunca lo llevé a cabo fue el de la carterita. Tenía pensado yo en aquel entonces dar crédito como se daba en el barrio. En el barrio tú ibas y ponías y hasta la cara de uno de los paquetes de cigarros. Ahí te iban apuntando, ¿no? O una carterita. Yo tenía pensado algo así, pero cuando ya me metí al negocio me di cuenta que no operaba, ¿no? Porque una cosa es hacerlo a nivel del barrio donde conoces a todos y otra cosa es llegar al barrio, no conoces a nadie y ponerte a financiar. Entonces, nunca lo hicimos. De ahí en fuera, el modelo es el mismo. Ahora hemos crecido a un segundo formato y hasta un tercer formato. Las tiendas de Hermosillo que abrimos son de 200 metros. Hemos hecho de 400 y ahora de 800. Pero esas de... Que se están convirtiendo en un supermercado ya. Sí, ya entramos a hacer un autoservicio grande. Los tres son supermercados. Pero esta tenía más el formato de changarro moderno. Ya. Cuando llegó esta tienda de conveniencia... El nombre con el que querían empezar. Sí. Cuando llegó esta tienda de conveniencia, se comió a todas esas tiendas. A todas las disecó ahí en la colonia, ¿no? Claro. Y entonces fue una de las cosas que me llamaba la atención. Dice, bueno, ¿por qué no volver a hacer? Si yo cuando crecí veía una en la esquina y eran mis amigos, la gente del changarro. Y veía que tenían producto fresco de muy buena calidad y con un número razonable de inventarios, de SKUs, ¿no? Entonces, bueno, hagamos algo así. Y creo que Abarré vino a cubrir esa parte y lo hicimos en cadena. El primer año, mi objetivo fue abrir 50 establecimientos. Okay. No pude, abrí 40. Sin embargo, en diciembre tengo una foto ahí donde estoy firmando el número 50, el contrato de arrendamiento número 50. Ah, qué bien. O sea, para mayo del siguiente año ya habíamos abierto la tienda 50. Entonces fue una entrada meteórica. ¿Por qué lo hicimos así? Porque atrás de todo esto, por dos cosas. Hay mucho gasto centralizado. Tienes que tener un centro de distribución, etc. Entonces tener un centro de distribución con 10 sucursales te mata, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy rápido. Y lo otro es porque teníamos mucho miedo que nos frenaran en cuanto a permisos de construcción y esas cosas, ¿no? Claro. Entonces... pero no lo logramos hacer. Y así fue. Creo que se hizo un muy buen equipo de trabajo con mucha gente que venía de la industria, ¿no? Mucha gente que venía de estas cadenas como BH que estaban cayéndose o que estaban cerrando. Nos llenamos de mucha gente. Había gente con potencial ahí que... Había gente con potencial. Mucha gente piensa, me han dicho alguna gente, ¿no? No es que mucha gente, me ha dicho alguna gente que aprovechamos a toda la gente que venía de BH. No necesariamente. Pero sí, mucha gente clave sí se vino a trabajar con nosotros.
pero porque ya andaban trabajando desbalagados en otras cosas, ¿no? Entonces los jalamos y eso es. También hubo la visión de aprovechar. Veo que por escucharte y estoy recordando unos puntos, el enfoque que tienes como esencia y que lo trabajaste ahí con tus socios y desde que la cuestión de la mejor y también ahora con los Abarrey, que son tus negocios, plataformas, si quiero llamarle así. Había un toque, y ahorita escuchándote, de la importancia de la atención a tus clientes, ¿no? Uh-huh. Porque pues el tema de la mejor, por lo general, si estoy equivocado, llega una persona con mucha necesidad, encuentra la solución de lo que tiene que ir a resolver allá. Pero que sé que con tu gente fuiste educándolos a que había atenderlos bien, sentir que se sintieran en casa, que no nomás, sí. que no nomás. Y después ahora, en la Abarrey, que era la tienda de la tiendita de tu esquina, en donde la gente, lo mencionas, se sentía identificado. ¿Hay algo en donde en todos tus negocios te gusta mantener esa armonía? Que ya sé que el negocio dice que primero es el cliente, pero todavía puedes darle un toque de... Y aparte, sí, pues podemos ser hasta tu familia aquí y siéntete con tranquilidad que te vamos a cuidar. Sí, te aclaro que en el caso de las casas de empeño, es un mito de que trabajan con la necesidad, ¿eh? Ahí son para financieras. Okay. Es gente que no tiene acceso a la banca y que el empeño viene siendo un cajero rápido, ¿no? Uh-huh. Y es un giro con cierta especialidad, cierta particularidad. En el caso de supermercado, pues es un giro más abierto, la gente va aquí, allá, compra, etcétera. Pero al final del día, si haces eso, es igual a vender seguros, uh-huh, es igual a vender paletas, es igual a vender automóviles, es igual. El tema del cliente no cambia. O sea, tú tienes que darle servicio al cliente. Para eso estás. Tienes que resolverle una necesidad, pero a través de otorgarla o hacerla, otorgándole un buen servicio, ¿no? Creo que eso aplica en todos los negocios. En los 90 se decía, el cliente es primero. Uh-huh. Bueno, pues sí, sí. La filosofía del cliente es primero, ¿no? Pero al final del día es verdad. Nos debemos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso es una máxima, nos debemos a nuestros clientes, como es una máxima el que el negocio lo hacen las personas, claro. el capital humano, ¿sí? El factor humano. Entonces, de eso se trata, hacer negocio, ¿no? Tener una empresa. Así es. Gilberto, es de conocido aquí en nuestra zona, y hasta tú lo mencionaste, de tu negocio grande, ya muy consolidado con sucursales en el norte del país. Después te pasaste a hacer la Abarrey, pero llegaron los focos hacia ti. La gente, por la cuestión de que había mucho más mercado, más clientela. Y no sé si tú tenías un perfil más, pues no a la vista de todos. Y ahora, con tu crecimiento de este negocio, es más vistoso. Ahora, con un liderato en llevar ahí la presidencia de la Coparmex, ¿cómo se maneja ese paso en donde uno mantenga los pies en la tierra, controlar egos y que es un tema que por los años de la humanidad ha sido debacles, decadencias en que por eso han caído muchos? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué haces? ¿Y cómo lo sientes? Mira, me voy a remontar a algunos años atrás. Anduve trabajando cuando anduve trabajando mucho fuera con el tema de casa de empleo, la mejor 50% de nuestro negocio lo hacemos en Baja California. Órale. Y otro 25% lo tenemos en Chihuahua. Realmente no somos tan relevantes aquí en zona. Somos relevantes localmente, pero no en número de sucursales. Mira. Y eso nos me hizo andar mucho fuera.
mucho fuera. Y aquí pues con poca presencia, ¿no? Sin embargo, es un negocio importante a nivel del noroeste. El líder a nivel noroeste. Felicidades. Bueno, el caso es que cuando vuelvo yo acá a Hermosillo y me meto a trabajar en poner, empezamos a ver el orden. Ya habíamos crecido en número de sucursales, pero sí necesitamos crecer internamente. Pues de repente te topas con que pues eres el mafioso, lavador de dinero, o sea, ¿cómo estás creciendo tanto? Y etcétera. Entonces empiezan ese tipo de cosas. Y la realidad es que eso a veces te cierra puertas. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo te ve con desconfianza porque no saben, pues. A todo el que le va bien en poco tiempo, luego, esa es la respuesta inmediata de la gente, ¿no? Entonces me di cuenta que había que darte a conocer y conocer más gente aquí local. Y creo que entrar al IPADE en 2007 fue una muy buena decisión. Entré por la recomendación de un gran amigo mío, Alfonso Moreno. Uh-huh. Y entré por la recomendación de él y me di cuenta pues ahí conocía a mucha gente, no me conocían, yo tampoco a ellos, pero en la medida que vas llevando el programa, pues ellos te van viendo que eres de carne y hueso, que eres gente de chamba, que eres gente esforzada, y de ahí pues te vas relacionando y empiezas a hacer otras cosas. Me dio mucha tristeza que cuando... y así es como empecé a tener más interacción aquí en la ciudad, ¿no? Me dio mucha tristeza que cuando inicié con esto de Abarrey, lo primero que hicieron fue achacarle a que eran en ese entonces del presidente municipal que estaba en ese entonces, que era López Caballero. Luego todo el mundo empezó a decir eso. Entonces, curiosamente lo vi como una arma, como una oportunidad, porque le dieron mucha publicidad al proyecto. O sea, no necesité gastar en publicidad el primer año, porque eso nos dio mucha publicidad. Y entonces íbamos abriendo sucursales, costó mucho hacerlo. O sea, fue un esfuerzo muy grande, o sea, muy grande. Ahorita lo dije muy fácil, abrir 50 sucursales en un año, 5 meses. La verdad que fue un esfuerzo extremo. Pero pues yo ya venía de abrir sucursales, tampoco fue algo que no supiera hacia dónde íbamos, ¿no? Pero la gente que me ayudó en ese entonces y que hasta la fecha estamos juntos, pues también hizo un gran esfuerzo. Sin embargo, me da mucha tristeza que por ahí se decantó el tema. Oye, no, pues es que son del presidente municipal. Y años después, cuando este hombre ya había salido, una vez nos cruzamos por ahí, nos reíamos del tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso va relacionado con lo que me comentas, de que a veces la gente pues no te conoce. ¿Y cómo lo manejas? Pues, creo que hay que pensar muy bien y actuar en consecuencia, ¿no? Y ahora viene, por otra parte, en la medida que te vas haciendo muy conocido, uh-huh, pues entran otras cosas, ¿no? El ego, etcétera. Pero no, en ese aspecto, no, digo, no sé, ¿no? A lo mejor uh-huh. yo pienso que no he tenido repercusión. ¿Entrará mucho en esa parte tu socia principal, Josefina, en tu familia? Puede ser, pero mira, yo creo que es un tema cultural. Claro. Es un tema cultural. Y obviamente tu esposa juega un papel también importante, pero tus amigos también, ¿no? Claro. La gente con la que trabajas. O sea, al final del día yo llego a mi oficina y como toda la vida a trabajar cuando se tiene que trabajar. Eres Gilberto, ¿eh? Soy, no eres el sí, director, eres sí, Gilberto por sí, lo que vi. es correcto. Bueno, señor Gilberto me dicen en la oficina, Sí, ¿no? sí. Sobre todo las chicas, porque Sí. tenemos tantísimos años, pues desde aquel entonces, ¿no?
Pero somos muy amigos, ¿no? Y gente que aprecio mucho. Estoy seguro que también me aprecian. Bueno, se lo voy a preguntar. Cuando estén escuchando el podcast se lo van a decir. Sí. Y eso te permite de alguna manera mantenerte estable, ¿no? Porque sí. Ahora, este tema de Coparmex ha sido muy interesante, ¿no? Porque, como te digo, he aprendido muchas cosas, etcétera, pero al final del día es circunstancial. Pues estás ahí y haces lo que tienes que hacer y conoces a quien tengas que conocer y no sé, no espero que no me esté pasando ni me haya pasado, ni me vaya a pasar. Gilberto, sé que es muy difícil hablar de uno, pero ¿cuál consideras que es tu principal habilidad, tanto laboral como persona, para llevar el tema con tu familia o el otro tema con tu negocio? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, la verdad. Yo creo que es contar con las personas a tu alrededor, buenas personas, ¿no? Mi esposa es maravillosa, mis hijos también. Yo siento que ellos de alguna manera sacrifican algo por vivir con una gente que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y que todo el tiempo trae proyectos. Como me decía mi esposa, y me lo sigue diciendo, ¿no? Cada enero, cuando ya parecía que íbamos a bajar, salía en enero con que traía grandes proyectos y que tenía que hacerlos. Y entonces ya con el tiempo ya se esperaba el anuncio de enero, ¿no? Y lo otro es, pues la gente que me rodea. La verdad que yo creo que no es fácil el vivir con una gente, debe ser difícil vivir con una gente como yo, ¿no? En cuanto a que soy exigente a veces soy incisivo, explosivo, pero también soy buena persona, en el fondo, ¿no? No. Entonces debe de ser difícil, sin embargo ahí están y es gente que me ha ayudado mucho. Y lo otro es ya temas que son personales, ¿no? Soy una persona de, de trabajo. Soy una persona de mucho trabajo, creo mucho en el trabajo, soy una persona que me esfuerzo mucho, pero es mi estilo, ¿no? Es mi estilo. Soy 10% inteligencia y 90% trabajo, enfoque, y el haber desarrollado habilidades como el desarrollar gente, creer en la gente, saber liderar gente, y realmente, aparte de eso del trabajo, soy 3% inteligencia y 97% sentido común. Muy bien. Soy una persona de mucho sentido común. Entonces, eso de alguna manera me va abriendo las puertas en cuanto a que con los problemas que se me van presentando, ¿no? Entonces, pues creo que eso es. Otra cosa es, siempre estoy viendo las cosas pensando en el futuro. O sea, es algo también que me he dado cuenta, siempre estoy visionando las cosas. O sea, muchas veces veo las decisiones que tengo que tomar o los problemas que tengo enfrente y los proyecto. Entonces ese es otro tema también que de alguna manera a veces me ha ayudado mucho. Y lo otro también es que creo que en la filosofía de que lo más simple es lo más sofisticado. O sea, entre más simple veas las cosas, te manejes como tal, es sofisticado porque no es fácil eso. Y en la medida que vas avanzando, la vida te va poniendo en una posición en donde tienes mucho acceso a las cosas.
Entonces, cuando ves las cosas y te comportas de una manera simple, y no estoy queriendo ser arrogante, lo que estoy queriendo decir nada más es que hay que procura tener los pies en la tierra. Eso tiene mucho valor, ¿no? Tiene mucho valor y eso te hace ser sofisticado porque es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, espero haber contestado. No, sí. Y sí salieron las habilidades que a lo mejor ya vas a tener respuesta para las siguientes que te lo hagan. Fíjate que tengo entendido que te comenta tus cercanos que eres una persona que te gusta como se dice aquí en Sonora, la carrilla, ¿no? Sí. La carrilla, ¿no? Soy bromista. Eres bromista. Y son temas que a lo mejor se nos ve muy común aquí en Sonora, pero ahora pues ya con lo que uno va creciendo pues tiene que ir moldeando. Ahí, gracias a Dios, contamos a veces con que nos jalan ahí nuestras mujeres para cómo llevar mejor las cosas. Pero hay algo que me comenta mucho tu familia y creo que debe ser muy enriquecedor, a pesar de que dices que te quiero contradecir con lo que es que no tienes muchos amigos. Me has mencionado muchos amigos durante toda esta plática, ¿no? Hay fortuna en eso. Pero hay unos amigos con los que te gusta estar que son personas mucho mayor que tú. Y que sé que te encanta ir a verlos, platicar. ¿Qué es? ¿Aprendizaje? ¿Es salirte un poco de la temática con la gente? ¿Qué es lo que te hace acercarte con estas personas mayores que son tus amigos? Muchos de ellos grandes empresarios. Cuéntame un poco. Bueno. ¿Y existen las carrillas también ahí con ellos? Sí. Fíjate que siempre he tenido, no sé si habilidad o debilidad, ¿no? De tener amigos más grandes que yo. Uh-huh. No sé, a lo mejor con la gente de mi edad se me dificulta un poco. Quiero pensar que eso es, ¿no? Y se me da de manera muy natural con las personas que son mayores que yo. Tengo muchos amigos que son mayores que yo. Yo tengo 55 años, tengo amigos de 75 años, de 80 años, de 60 y tantos años y llevo muy buena relación. Y el tema es que aprendo mucho. Aprendo mucho. Parece que no, pero ven la vida ya a otro ritmo. Uh-huh. Un ritmo que a lo mejor puede ser más lento, pero más interesante. Claro. Entonces, y desarrollo muy buena amistad. Aprendo mucho. Son gente con muchas cosas que enseñar. Entonces, y se me da de manera natural y lo disfruto mucho. Disfruto mucho los desayunos con mis amigos. Ahorita voy al básquetbol, y tengo ahí algunos amigos con los que me siento y claro, me divierto mucho, intercambiamos ahí que como el juego, etcétera. Y siempre he tenido esa fortuna, ¿no? De tener buenos amigos. Y bueno, en mi casa a veces me tiran carrilla, ¿no? Sí. Incluso muchas veces a sus esposas se les hace raro. Dice, oye, claro, pues está más chavo, ¿no? ¿Qué onda? Claro. Y no, muy, muy, muy agradable la compañía y la amistad de esta gente. Es gente que aprecio mucho, ¿no? Y que llevo muy buena relación con ellos. Últimamente se usa mucho eso de que con las 5 personas con las que te juntas y todo eso es lo que refleja de ti. Pero bueno, yo estoy viendo ahí que directo, indirectamente estás teniendo unos guías, unos sherpas, como lo mencionamos en este podcast. Y hay algunos que son grandes comerciantes. Sí. Y me imagino que ahí está mucho aprendizaje, ¿no? Lo que les tocó vivir en una época muy diferente, una época de la de tu padre, un poquito ahí de que ahí tenías que salir y pues en otras temáticas, a rascarle el suelo, barrer, o sea, todo hacer ahí y debe ser mucho aprendizaje esas conversaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues la paso muy a gusto. Claro. Gilberto, ya tus hijos crecieron, ya te han dado el regalo de la vida de ser abuelo, que imagino que esa cosa te cambió mucho, me imagino. Pero me imagino que ya con ellos tienes otras conversaciones, unas conversaciones de adultos. ¿Has llegado ya al punto en donde de que ellos se conviertan
algunas veces en consejeros de tus nuevas ideas, de tus nuevos proyectos, de tus locuras. Algunos me llegaron a decir, locuras bien con fundamento, ¿no? De lo que tú decías cada enero, ¿no? ¿Se han convertido tus hijos en la experiencia que tienen, en la forma de ver la vida y la nueva generación como piensan en algunos Sherpas para ti, ¿nos guías? Mis hijos están jóvenes todavía. Uh-huh. Y van saliendo de la escuela. Mi hija, la mayor, pues recientemente casada, de unos años para acá, está viviendo su etapa de mamá. Sin embargo, fíjate que una decisión conjunta, mi señor y yo, nos enfocamos en que ellos estuvieran en la escuela y no tanto en los temas de trabajo. Sin embargo, en los veranos, pues sí han trabajado mis hijos conmigo ahí en el negocio, porque consideramos que debían de incursionar ahí, ¿no? Y aprender, etc. Pero hablamos a niveles de puestos en caja, puestos que vieran, que aprendieran lo que es lo estar que es la ahí, esencia del negocio. lo que está en el mostrador, ¿no? Sí, sí. Creo que esta etapa que comentas apenas la estoy empezando a vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya por ejemplo, en el caso de mi hija María Julia, está yendo ahorita a una maestría. Héctor pues está incursionando apenas, se está metiendo en forma. Y ahí vamos. Creo que con el tiempo esta relación va a avanzar, ¿no? En la medida que ellos pues tengan también que incursionar más, ¿no? Sin embargo, considero que no debe de ser una carga para ellos el que tienen que sustituirme. O a fuerzas tienen que trabajar conmigo. No lo considero así, ¿no? Uh-huh. Creo que sería una carga muy grande para ellos el estar obligados a algo así, y es una cosa que no considero. En alguna... Mi esposa y yo siempre hemos cuidado el no ser exigentes con ellos en cuanto a que sean los más sobresalientes o... No va por ese lado. Sí, obviamente sí hemos sido exigentes, pero de alguna manera no llevándolos a ese extremo, ¿no? Entonces ellos ya dirán en su momento si quieren continuar ya esto como algo profesional o simplemente dedicarse a otra cosa o etcétera. Pero siempre vamos a estar ahí. Y estoy seguro que ellos también siempre van a estar con nosotros, ¿no? Claro. Gracias. Gilberto, no te contesto esa pregunta así de manera contundente porque creo que apenas estoy en esa etapa. No, entrando a eso. Y te comento por qué te hacía esta pregunta, porque es una etapa importante que con el favor de Dios todos lo vamos a vivir. Te lo comento porque fue una etapa que alguna vez me tocó vivir y vivirla con mi padre, y hay un parte ahí en donde como uno, como papá, que es el que da la enseñanza, da el guía, el Sherpa, pero también tienes que aprender cómo ahora pues voy dando paso al desarrollo de mis hijos, ¿no? Y pues qué tan importante que en algún momento, sí, como tú vas, como bien lo dices, lo empiezas a vivir, y llegará el momento en donde también tendrás que aprender, y porque alguna vez, con el favor de Dios, llegarás a la edad de tus amigos, donde estarán estas nuevas generaciones, sean tus hijos, sean directivos de la generación de tus hijos, sí, con los que tendrás que trabajar, ¿no? Fíjate que mi esposa y yo nunca hemos buscado que nuestros hijos sean, como te digo, sobresalientes o muy exitosos. Se les va a dar, ya cada uno verá. Lo único que sí nos preocupa es que sean funcionales y que sean felices, ¿no? Esas dos cosas. Y yo recuerdo hace algunos años, tengo un amigo, Modesto Pintor. Okay. De él escuché eso, ¿no? Que me decía, mira, Gilberto, me decía, híjole, yo no quiero que mis hijos sean el más inteligente del salón, me decía. Que sean 80, 90, 70 y que anden por ahí, dice. Porque el ser el más inteligente del salón no te hace ser el más feliz. En cambio, cuando
estás un poquito abajo, dice, te puedes equilibrar, ¿no? Claro. Con la felicidad. Entonces, yo creo que eso es más importante que el tema de ser el más exitoso. Con que sean, sí es importante que sean funcionales para que se desarrollen, crezcan, vivan, hagan una familia, trabajen, generen. Pero si ellos ya dentro de lo que les gusta hacer se les da y llegan a eso, pues qué bueno, ¿no? Bien. Para concluir, Gilberto, como te comenté, este podcast que lo desarrollo para que la gente escuche buenas experiencias, sino a mí me gusta que siempre detrás de un empresario hay una persona, hay un humano que tiene las mismas vivencias que tienen como cualquier otro, nomás que la única cuestión es que a veces hacen la diferencia por hábitos, disciplina y todo eso. Y por eso para mí, pues, todos los que estoy invitando, los considero que son los Sherpas. Y un Sherpa tiene la responsabilidad, después de ser un guía y dar enseñanzas, y esta enseñanza, pues, lo logro en el aspecto, como lo comenté, te lo comenté, me encanta a mí y lo desarrollo para las nuevas generaciones, mis hijos y todo eso. Y me gustaría que visualizaras, como nombre de nuestro podcast, andas en los Himalayas, en las altas montañas del Everest, el K2, y en el camino alguien te solicita, por favor, deja algo escrito, algún dicho, o a lo mejor, o con la gente que vayas a ir caminando, que les des un consejo, cuál fuera. También me la pusiste difícil otra vez, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante nunca quitar los pies de la tierra, nunca dejar de pisar tierra. Eso creo que es muy importante. Decía ahorita lo más simple, lo más sofisticado, y el tema de tus valores, o sea, cómo ves cuando eres empresario, no solamente te dedicas al tema de generar riqueza, ¿no? Dentro de ello te das cuenta que también tienes que ir dejando desarrollo a tu bienestar a tu alrededor, ¿no? Entonces creo que pues eso es muy importante, el que aprendas eso. O sea, en todo se aprende, todo te va generando un aprendizaje, y bueno, dentro de ese aprendizaje pues vas dejando algo bueno para los demás, ¿no? Entonces en general creo que eso es, ¿no? Con qué filosofía veas la vida, ¿no? Eso es importante. No tengo una frase en especial, ¿no? Pero creo que esos son valores muy interesantes que nunca pasan de moda, ¿no? Claro. El cómo hacer las cosas, pero también volteando hacia los lados, ¿no? Y con los valores tradicionales, ¿no? Ser buen hombre, ser buen amigo, ser una persona honesta, y que de alguna manera contribuyes a que esto se vaya mejorando, ¿no? Excelente. Te agradezco mucho, Gilberto, la oportunidad que nos has dado aquí en este podcast, y estoy seguro que va a haber mucha parte, muchos detalles que nos hiciste el favor de compartir, que a diferentes sectores, diferentes edades les va a causar un clip en lo que están trabajando, en lo que se están haciendo para lograr sus metas. Y una meta principal que le deseamos a todos, y lo acabas de mencionar, y que le deseas a tus hijos, es ser feliz. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Gilberto. Y a ustedes les queremos agradecer nuevamente habernos escuchado en este episodio tan interesante que nos acompañó Gilberto Robles Bustamante. No se les olvide suscribirse, después picarle ahí a la manita, tanto en YouTube, en Spotify, las plataformas que ustedes constantemente están utilizando. Ahí está, las cumbres de los Sherpas. Hasta la próxima. Estudio B.
Dale voz a tus ideas en Estudio D.